Mi nombre es Ximena Garza y tengo 31 años. Esta noche, la salsa de arándanos hizo su tercera órbita lenta alrededor de la mesa sin llegar a aterrizar cerca de mi plato. Era casi impresionante la forma en que encontraba todas las manos menos la mía. Los anillos de la tía Lidia brillando. La sonrisa del tío Miguel, demasiado amplia. La prima Sofía, narrando cómo la pasaba como una azafata ofreciendo cacahuetes en una tormenta. Papá tomó la palabra sin levantarse. Subdirector de Operaciones Regionales, dijo, el título inflándolo como un globo de desfile. 32 años en la misma compañía. Eso se llama lealtad. No necesitaba mirarme para dejar claro su punto. Aún así, la mirada llegó. Una cuchilla rápida que rozaba la piel y desaparecía. Qué bendición tener a todos juntos, dijo la abuela Rosa, levantando su vaso de agua con manos firmes de cirujana. Diego, cariño, sírvete. Te ves delgado. Esa solía ser yo. Aquella por la que todos se preocupaban. En algún punto del camino, la preocupación se calcificó en suposiciones, y las suposiciones se calcificaron en bromas. Diego, ingeniero de Bombardier, una publicación de LinkedIn andante, sonrió con suficiencia en su Cabernet como si compartiéramos un secreto. Lo compartíamos, pero no el que él pensaba. Y bueno, Ximena, dijo el tío Miguel, dejando su tenedor con genuina curiosidad. Y por un segundo, me ablandé. ¿A qué te dedicas estos días? Lo último que supe es que estabas haciendo algo con tecnología. Interés real. Imagínense. Abrí la boca, lista para responder con algo simple y verdadero. Papá cortó limpiamente mi aliento. Estás saltando de un lado a otro, dijo, con un gesto displicente de la mano, de la manera en que se espanta el humo. Ya sabes cómo es. Estas chicas con sus... ¿Cómo lo llaman? Carreras de portafolio. Rises. Una risita de Beto. Una inclinación de cabeza compasiva de la tía Lidia. Debe de ser estresante, querida, ofreció, como una tarjeta de condolencia. Mamá añadió, ¿recuerdan cómo Ximena no comía nada verde? Recuerdos presentados como evidencia para una teoría que nadie me pidió que confirmara. Conté los lugares en los que se había contado mi historia esta noche sin mí. 5 hasta ahora, 6 cuando Diego se inclinó. Quinto trabajo en 2 años, ¿verdad?, dijo a la ligera. ¿O es el sexto? El comedor resplandecía, las placas de premios de papá como pequeños soles a lo largo de la pared. El cuchillo junto al pavor reflejaba la luz del candelabro. Todo brillaba excepto la parte de mí que quería ser conocida. Dejé mi tenedor con cuidado, de la manera en que se posa algo que podrías romper si lo apretaras. Con permiso, dije, empujando mi silla hacia atrás. Las cejas de mamá se fruncieron. Durante la cena, Ximena. Es importante, papá. ¿Más importante que la familia? Sí, mi voz ni siquiera tembló. En su oficina, la catedral de certificados plastificados de mi padre, empleado del trimestre, 1997, estaba enmarcado como un retrato. Me paré frente al estante donde él guarda su carrera, de la manera en que otros hombres guardan trofeos. Mi reflejo vacilaba en el cristal. Saqué mi teléfono. Valeria, soy Ximena. Respondió al primer timbrazo. Feliz Navidad. ¿Estás lista para ser famosa o sigues escondiéndote? Habíamos estado dándole vueltas a esto durante semanas. El perfil de Tech Review, las fotos, las citas destacadas que había editado para que no sonaran como una vuelta de la victoria. No quería una vuelta de la victoria. Quería un registro. Públicalo esta noche, dije. ¿Esta noche? Valeria se rió, luego se detuvo cuando me escuchó respirar. De acuerdo, el artículo está listo. Necesitaré tu luz verde final para las fotos. La tienes. Lánzalo a todo. Sitio web, redes sociales, boletín informativo, todo. Una pausa en la que pude oírla evaluándome como editora y como amiga. ¿Qué pasó? Miré las placas de papá. 32 años de no faltar nunca a una comida comunitaria, un aniversario, una oportunidad de estar a salvo. Nada nuevo, dije. Simplemente, por fin me cansé de fingir que no importa.
Dame 20 minutos. Me quedé en la oficina, contando mis propios segundos contra el zumbido del sistema de climatización. Le envié un mensaje de texto a Nicolás, que nunca intentaba arreglar mi estado de ánimo con consejos. Lanzando el artículo de Tech Review esta noche. Respondió en menos de un minuto. Orgulloso de ti. Estoy aquí. Respira. 20 minutos se convirtieron en 18. Una notificación iluminó la pantalla. Tech Review en vivo, como Ximena Garza reconstruyó sigilosamente la adquisición de talento mientras todos miraban hacia otro lado. Luego la avalancha. Notificaciones de LinkedIn. Correos electrónicos. El tipo de zumbido que hace que un teléfono se sienta vivo. Le di tiempo a la casa para que se diera cuenta antes de regresar. Por el pasillo, pasando las fotos familiares donde Diego crecía en una secuencia brillante, y yo aparecía como una estrella invitada, fuera de orden, ocasionalmente borrosa. Cuando entré al comedor, la energía había cambiado de temperatura. Las gafas de lectura de la tía Lidia estaban posadas a medio camino de su nariz mientras entrecerraba los ojos hacia el teléfono de Sofía. La mandíbula del tío Miguel se había desencajado ligeramente. Beto musitaba números como si fueran oraciones. Incluso la abuela Rosa, la única persona que seguía comiendo, sostenía su tenedor en el aire, divertida. Los teléfonos pulsaban, el segundo centro de mesa. Mamá frunció el ceño, instintivamente vigilando. ¿Por qué está todo el mundo con sus teléfonos? Mamá, dijo Diego, con la voz aplanada por la incredulidad. Tienes que ver esto. Le pasó su pantalla. Su rostro se recompuso mientras leía. Reconocimiento, sorpresa brevemente, orgullo, como un animal asustadizo que se escabulle antes de que se le pueda nombrar. Jaime, susurró. Mira. Papá tomó el teléfono como si pudiera morderlo. El titular le devolvía la mirada, brillante como una sirena. 30 por debajo de 31, el camino poco convencional de Ximena Garza hacia una consultoría millonaria. La broma de Valeria. Podía oír su carcajada. 30 por debajo de 31. ¿Qué es esto?, preguntó papá, con las palabras firmes, los nudillos blancos. Es mi trabajo, dije. El tío Miguel leyó en voz alta porque el silencio de repente pesaba demasiado. ¿Ganaste 40 millones de pesos el año pasado? La prima Sofía, la antropóloga de las decisiones ajenas. ¿Esto? ¿Es esto real? Abrí mi propio teléfono en mi perfil, en las fotos de salas de juntas y pizarras blancas y vuelos de los que no presumía. Es mi trabajo, repetí, y esta vez no me disculpé por el espacio que ocupaba mi voz. El teléfono de papá comenzó a vibrar sobre la mesa, boca abajo. Siguió sonando. Zumbido, 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 llamada tras llamada, apilándose como platos en un fregadero. Lo observé resistirse a cogerlo de la misma manera que uno se resiste a rascarse una quemadura. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó mamá, con voz muy queda. Lo intenté, dije, sin malicia. En Navidad, en Pascua, en la boda de Diego, cuando estaba de pie junto al fotomatón y me preguntaste si había pensado en solicitar empleo en la oficina de tu amiga. Cada vez, papá cambiaba de tema o anunciaba sus títulos más alto. Señalé las placas. Así que dejé de competir con la pared. La abuela Rosa se limpió la boca sin prisa. Jaime, dijo, todavía mirando su plato. La niña está hablando. La niña. 31. Aún así, quise abrazarla por llamarme suya. Beto se aclaró la garganta. Aquí dice que asesoraste a 6 compañías de Fortune 500 en un año. 7, dije, porque la honestidad es un hábito que te mantiene abrigado cuando la gente cuestiona tu valor. La sonrisa de suficiencia de Diego se había desvanecido, dejándolo más joven, casi aniñado. Miró a papá como si esperara la frase que se suponía que debía repetir. Papá no se la proporcionó. Siguió mirando el teléfono como si fuera una bomba de relojería. La consultoría no es un trabajo de verdad, dijo finalmente, como si recitara una oración familiar. Sin pensión, sin estabilidad. Tengo seguro de gastos médicos, dije, y un portafolio que supera su pensión. Y no mido la estabilidad por el tiempo de servicio. Más importante que la familia,
preguntó de nuevo, más suave esta vez, como si la pregunta pudiera ser reconvertida en preocupación. Más importante que ser objeto de burla por ella, dije. Otra vibración sacudió su teléfono hacia el borde de la mesa. El tío Miguel lo deslizó de vuelta con 2 dedos. Porque algunos instintos salvar el vaso, atrapar el plato no desaparecen en una crisis. La abuela Rosa dejó su tenedor, finalmente encontrándose con los ojos de papá. Podrías haberle preguntado, Jaime, dijo, con voz uniforme. En cualquier momento de los últimos 3 años, podrías haber preguntado, y no lo hiciste. Sentí que algo se destensaba dentro de mí, un nudo que había estado alimentando con silencio durante una década. En la habitación de al lado, la oficina de papá esperaba con sus certificados y cristales y su cronología perfecta. En esta habitación, todos esperaban que él inventara una historia. No lo hizo. Todavía no. El teléfono seguía zumbando, más fuerte en el silencio. Eché un vistazo a mi pantalla. Otra notificación llegando. Un nombre que reconocí de una zona horaria asiática. El importantísimo director de tecnología de la empresa de tecnología financiera al que había estado intentando agendar. Me pregunté cómo sería atender una llamada sin preguntarme cómo traducirla para esta mesa. Con permiso, dijo papá por fin, levantándose bruscamente, llevándose su teléfono tembloroso por el pasillo. Nadie habló por un momento. Luego, la tía Lidia exhaló, temblorosa. Ximena, dijo. Ese artículo, es precioso. La abuela Rosa se inclinó hacia mí. A tu abuelo le habría gustado la parte sobre construir algo que nadie más podía ver. Dijo, te habría dicho que hicieras que lo vieran. El cuchillo junto al pavo brilló de nuevo, capturando un poco de mi sonrisa. En mi bolsillo, el teléfono vibró una vez más. Llamada desconocida. Un número de Monterrey. No respondí. Todavía no. Levanté mi vaso de agua, sentí el cristal frío contra mis dedos, y dejé que el silencio viviera un momento más mientras la casa se daba cuenta de que una nueva historia había llegado, y era la mía. Cuando me desperté a la mañana siguiente, mi teléfono parecía haber sobrevivido a una tormenta. Cientos de notificaciones, correos electrónicos apilados como ladrillos, mensajes de nombres que no había oído desde la universidad. Mi perfil de LinkedIn se había duplicado de la noche a la mañana. Y ahí estaba, en la portada de Tech Review, siendo tendencia en todos los canales de negocios, como Ximena Garza reconstruyó sigilosamente la adquisición de talento mientras todos miraban hacia otro lado. El mensaje de texto de Valeria llegó a las 6:07 de la mañana. Está explotando. 60.000 compartidos en 4 horas. Prepárate. Sonreí, pero no del tipo de sonrisa que se siente ligera. Esta era pesada. Del tipo que viene con la comprensión de que has cambiado algo, de que no puedes dar marcha atrás. Cuando entré en la cocina, mamá estaba en la mesa con su café, navegando por su teléfono con esa mirada medio inclinada que ponía cuando intentaba leer sin gafas. Papá estaba sentado frente a ella en su bata, con el rostro pálido a la luz de la mañana. Levantó la vista. Has causado bastante revuelo, dijo. Su tono estaba en algún lugar entre la acusación y la incredulidad. Es trabajo, papá. Eso es todo. Levantó su teléfono, la pantalla brillante con un titular. ¿40 millones de pesos? Eso no es trabajo. Eso es una lotería. No, dije con calma. Es el resultado de 3 años de trabajo mientras todos asumían que estaba fracasando. Mamá intentó suavizar el ambiente. Ximena, cariño, estamos orgullosos de ti. ¿Lo están?, pregunté, y salió más cortante de lo que pretendía. Porque anoche se rieron cuando papá me llamó inestable. Le dijiste a la tía Lidia que debería solicitar empleo en la oficina de tu amiga porque, al menos es estable. Mamá parpadeó como si no esperara que yo lo recordara. Papá dejó su taza un poco demasiado fuerte. Me avergonzaste, Ximena. Me quedé helada. Disculpa. Humillaste a tu familia delante de todos. Ese artículo hizo que pareciera que construiste tu carrera sola, como si no vinieras de ninguna parte. Porque no estuvieron ahí, dije en voz baja. Cada vez que intenté mostrárselos, lo convirtieron en una broma.
Me hicieron más pequeña para que ustedes pudieran seguir cómodos. Él se levantó. ¿Crees que eres la única que trabaja duro? 32 años. Nunca falté un día. Y tú actúas como si yo fuera el problema porque no lo publico en alguna aplicación. La discusión se topó con un muro cuando la abuela Rosa apareció en el umbral, envuelta en su bata, con el pelo recogido como una reina que no necesita corona. Ya es suficiente, dijo. Jaime, ella no avergonzó a la familia. Te avergonzaste a ti mismo por no preguntar nunca a qué se dedica realmente tu hija. La boca de papá se abrió y luego se cerró. Volvió a sentarse. Mamá miraba fijamente su taza como si pudiera ofrecerle una vía de escape. Cogí mi abrigo y mis llaves. Tengo llamadas que atender. ¿En casa? En plenas fiestas de Navidad, preguntó mamá débilmente. Sí. Eso es lo que hace la gente que trabaja por su cuenta. Al mediodía, ya estaba de vuelta en mi departamento. Nicolás estaba allí, tumbado en el sofá, con el portátil abierto, los ojos suaves cuando me vio. ¿Estás bien? Depende de tu definición. Se levantó, atrayéndome a sus brazos. Hiciste historia, Ximena. Ese artículo. La gente por fin te está viendo. Sí, y papá ya lo está reescribiendo. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Lancé mi teléfono sobre la mesa y le mostré la notificación. Llamada entrante, Patricia Moreno, El Financiero. Respondí en altavoz. Señorita Moreno. Señora Garza. Buenas tardes. Estoy haciendo un seguimiento de su reportaje. Vamos a publicar un artículo complementario. Su padre aceptó una entrevista. Se me encogió el estómago. ¿Qué dijo? Ella dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Habló de cómo siempre ha fomentado su espíritu emprendedor, de cómo creía en su independencia. Dijo que la crió para que pensara por sí misma. Los ojos de Nicolás se abrieron de par en par. ¿Dijo eso?, pregunté, manteniendo la voz nivelada. Sí. Parece muy orgulloso de usted. Cerré los ojos. El tipo de orgullo que llega décadas demasiado tarde. Gracias, señorita Moreno. No tengo ningún comentario en este momento. Entendido, dijo. Pero por si sirve de algo, felicidades. Es una historia notable. Cuando terminó la llamada, Nicolás soltó un lento suspiro. Así que se está llevando el mérito. Por supuesto que sí, dije. Lo ha estado haciendo toda mi vida. Cuando gané la feria de ciencias, le dijo a la gente que él construyó mi maqueta. Cuando me gradué, les dijo a todos que casi no lo logro. Reescribe todo lo que toca. Nicolás se sentó a mi lado. Entonces no dejes que escriba esto. ¿Cómo? Cuenta tu verdad más alto. A la mañana siguiente, Valeria me envió el archivo PDF del Financiero antes de que se publicara. El titular, el orgullo de un padre tecnológico por el éxito de su hija. Cada cita era un cuchillo disfrazado de elogio. Siempre supe que Ximena tendría un gran impacto. Su empuje me recuerda al mío. Le enseñé a pensar a largo plazo, no a perseguir tendencias. Lo leí 3 veces. Al final, me dolía la mandíbula de tanto apretarla. La sección de comentarios ya se estaba llenando. ¡Qué familia tan inspiradora! Necesitamos más padres como Jaime Garza. Dejé caer mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Nicolás me observaba. Se convirtió a sí mismo en el héroe. Sí, dije con amargura. Y yo soy el giro en la trama que él finge haber visto venir. Me tomó la mano. Entonces cambia el final. Esa tarde, mamá llamó. Ximena, cariño, tu padre se siente fatal. De verdad. Simplemente estaba sorprendido. Todos lo estábamos. Nunca nos dijiste que te iba tan bien. Lo intenté, dije en voz baja. Cada vez. Ambos interrumpían o cambiaban de tema. Dejé de intentarlo cuando quedó claro que no querían saber. Eso no es justo, dijo rápidamente. Podrías haberte esforzado más. El viejo reflejo de disculparme burbujeó, pero me lo tragué.
No, mamá. Podríais haber escuchado mejor. Hubo un largo silencio. Diego quería hablar contigo. Quizás podrías darle un consejo para Bombardier. Claro, dije. Puede reservar una consulta. Descuento familiar, 8.000 pesos la hora. Ximena, exclamó. Pero yo ya había colgado. Cuando miré mi bandeja de entrada, ahí estaba. Un correo electrónico de Patricia Moreno de nuevo. Hemos confirmado las citas de su padre. ¿Le gustaría proporcionar las suyas? No respondí. Todavía no. En su lugar, abrí un nuevo documento, el cursor parpadeando como un pulso, y empecé a escribir sobre las cenas, los desprecios, los años de ser la triunfadora invisible de la familia. Cada línea, una reclamación. Cuando terminé, Nicolás estaba apoyado en el umbral, observándome. ¿Qué es eso? Un seguro, dije. La verdad, por escrito. Asintió. Bien. No dejes que editen tu historia esta vez. Afuera, la ciudad zumbaba bajo la ventana. Mi nombre, Ximena Garza, era tendencia en un mundo que me había ignorado durante años. Y por primera vez, no estaba intentando ganar la aprobación de mi familia. Me estaba preparando para sobrevivir a su versión de los hechos. Al día siguiente, las consecuencias comenzaron en silencio al principio. Un comunicado de prensa educado y vagamente redactado de la compañía de papá apareció en LinkedIn. Aunque valoramos la dedicación de todos los empleados, las opiniones expresadas por el señor Garza con respecto a la carrera de su hija no reflejan los valores de nuestra organización en torno a las diversas trayectorias profesionales y la innovación. Traducción, se estaban lavando públicamente las manos con él. Para el almuerzo, estaba en todas partes. Mi padre, el hombre que había pasado 32 años construyendo una reputación corporativa impecable, se había convertido en una nota al pie de advertencia en su propia industria. Y yo no había movido un dedo. Mi teléfono vibró de nuevo. Valeria, lo del financiero está que arde. Todo el mundo pregunta por tu padre. ¿Quieres hacer una declaración? No, tecleé rotundamente. Deja que el historial lo haga. Pero la verdad ya se estaba extendiendo más rápido de lo que ninguno de los dos esperaba. La gente había comenzado a recopilar pruebas. Años de publicaciones públicas de papá, mensajes de cumpleaños para Diego, fotos de cada hito en los que yo apenas aparecía. Graduaciones, ascensos, festividades. Diego en el centro, sonriendo. Yo borrosa en el borde del encuadre o completamente recortada. Alguien incluso hizo un collage comparativo, historia del orgullo familiar de Jaime Garza, ¿notan que falta algo? Los comentarios ardieron por internet como un reguero de pólvora. Se nota a qué hijo quería de verdad. Narcisista corporativo de manual. Imagina descubrir que tu padre te borró en tiempo real. Papá desactivó los comentarios para el mediodía, y luego eliminó su perfil para las 2. Esa noche, llamé a la abuela Rosa. Respondió al primer timbrazo. Hola, querida. ¿Has visto el lío en el que se ha metido tu padre? Suspiré. Sí, lo he visto. Bueno, dijo secamente. Bien. Se lo merece. Abuela. No, Ximena. Lleva años menospreciándote. Le dijo a la gente que eras inestable, frívola. ¿Recuerdas cuando conseguiste esa beca para el TEC de Monterrey? Les dijo a todos que debía de haber sido una cuota de diversidad. Cerré los ojos. Lo recuerdo. Hablé con esa amable reportera esta mañana, la del Financiero. Se me cortó la respiración. ¿Hiciste qué? Le dije la verdad. Que tu padre se rió cuando intentaste hablar de tu trabajo. Que tu familia te convirtió en el chiste de cada cena. Que tú no lo humillaste a él, él se humilló a sí mismo. Abuela, el artículo ya. Que lo impriman de nuevo, dijo bruscamente. Esta vez con los hechos. Había acero en su voz, el mismo tipo de acero que yo había pasado años fingiendo no tener. Estás enfadada, dije en voz baja. Estoy aliviada, corrigió. Por una vez, la verdad no muere en esa casa. Más tarde esa noche, me senté en mi escritorio mirando un documento en blanco, el mismo que había abierto la noche anterior.
El cursor parpadeaba, impaciente, y empecé a escribir sobre la feria de ciencias que papá se perdió porque Diego tenía un partido de béisbol. Sobre mi graduación de preparatoria, donde le dijo a la gente que mi título era bonito pero no práctico. Sobre cada cena familiar donde mis logros eran interrumpidos por los suyos. Salió a borbotones de mí, 20 páginas de silencio rompiéndose. Cuando terminé, lo guardé y lo titulé, La verdad sobre el éxito. Luego lo adjunté a un correo electrónico dirigido a Patricia Moreno. Asunto, mi versión. Usa lo que quieras. He terminado de proteger a gente que nunca me protegió. Pulsé enviar antes de poder dudar. A las 5:42 de la mañana del día siguiente, El Financiero publicó su artículo de seguimiento. La verdadera historia, cuando el éxito familiar significa el borrado familiar. Patricia no se contuvo. Contrastó citas, encontró contradicciones, extrajo archivos de redes sociales, incluso entrevistó a un antiguo compañero de trabajo de papá que dijo que nunca mencionó tener una hija en tecnología. El artículo lo detallaba todo. Cada hito perdido. Cada vez que papá se había burlado de mis elecciones, cada reunión familiar donde había sido ignorada. Y luego, la cita que sacaron de mi correo electrónico, no necesito una disculpa. Ni siquiera necesito reconocimiento. Solo necesito silencio de las personas que me hicieron dudar de mi valía. Cuando terminé de leer, me di cuenta de que estaba temblando. No de miedo, de liberación. Para las 8 de la mañana, mi bandeja de entrada era un caos. Mensajes de colegas, directores generales, incluso de reclutadores con los que no había hablado en años. Kenji Tanaka, el director de tecnología de Tokio al que había estado persiguiendo durante meses, fue el primero en enviar un mensaje de texto. Vi tu artículo del Financiero. Eres una fuerza, Ximena. Hagamos negocios. Hablamos esa noche. Una hora después, tenía un contrato firmado por valor de 6,5 millones de pesos y una invitación para dar la conferencia principal en su cumbre de liderazgo en marzo. Me quedé mirando el número en la pantalla. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de texto de Diego. Lo leí. Todo. Tienes razón. Debería haberte defendido la semana pasada. Lo siento. No respondí. No porque no lo sintiera, sino porque ya no estaba segura de cómo era el perdón. Al anochecer, el artículo había alcanzado 500.000 de compartidos. La gente lo llamaba, el ajuste de cuentas de Navidad. Los podcasts lo analizaban. Los foros de recursos humanos debatían sobre padres profesionales tóxicos. Y el silencio de mi padre en línea se había convertido en su propia confesión. Me serví una bebida, me hundí en el sofá junto a Nicolás y abrí mi portátil. ¿Estás leyendo los comentarios otra vez?, preguntó. No los comentarios, dije. ¿Los titulares? Sonrió débilmente. Te has ganado cada uno de ellos. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban a través del cristal como aplausos. Por primera vez en años, no sentía que estuviera actuando. Sentía que había recuperado la autoría. La historia de mí ya no pertenecía a nadie más. 2 días después de que el artículo de El Financiero explotara, mi nombre llegó al radar de Forbes México. El asunto del correo electrónico era corto, casi casual, solicitud de reportaje. A Forbes México le gustaría hacerle un perfil. Lo miré fijamente durante un largo minuto antes de abrirlo. Ximena, su historia está resonando profundamente entre nuestros editores. No solo su éxito, sino su valentía para definirlo en sus propios términos. Nos gustaría hacer un artículo de portada completo. Su metodología de negocio, sus antecedentes, su ascenso. ¿Estaría dispuesta a una entrevista esta semana? Releí esa línea 3 veces. Artículo de portada. No parecía real, pero cuando miré a Nicolás sentado en el sofá con su portátil, empezó a calar. Sonrió. No te están haciendo un favor, Ximena. Simplemente se están poniendo al día. Me reí suavemente. Suenas como Valeria. Tienes razón, dijo, acercándose. No tuviste suerte. Te hiciste oír. Eso es diferente. Asentí, el peso de esa frase asentándose en algún lugar entre el orgullo y el agotamiento.
Para esa noche, el mundo se había puesto patas arriba. Mi bandeja de entrada era una tormenta: invitaciones a conferencias, consultas de clientes, incluso una firma de capital de riesgo ofreciendo financiar una startup construida en torno a mi modelo de consultoría. Valeria me envió una captura de pantalla de las analíticas de mi sitio web. El tráfico ha subido un 2000%. Has roto Internet. Pero la misma tormenta se estaba gestando en otro lugar, la que llevaba mi apellido. Exactamente a las 9:13 de la noche, llamó el tío Paco. Hola, pequeña, dijo. Prepárate. Tu padre está en problemas en el trabajo. Apreté más el teléfono. ¿Qué tan graves? Recursos Humanos abrió una investigación. Algo sobre sus comentarios en El Financiero que violan la política de medios de la compañía. Dicen que difuminó la línea entre la representación personal y la corporativa. Puede que no lo despidan, pero un descenso de categoría está sobre la mesa. Me quedé en silencio. Paco exhaló. Mira, no te digo esto para que te sientas culpable. No deberías. Dijiste la verdad. Él solo está lidiando con las consecuencias de décadas de arrogancia que finalmente lo han alcanzado. Mamá está bien. Está intentando hacer control de daños, pero... Bueno, ya la conoces. Quiere paz sin responsabilidad. Eso sonaba correcto. Mamá era el tipo de persona que pensaba que el silencio era amor, siempre y cuando mantuviera la casa sin temblar. Gracias por decírmelo, dije. Cuando quieras, pequeña. Y que conste, estoy orgulloso de ti. Esa última parte me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Una hora después, recibí el correo electrónico. No del tío Paco, sino de mamá. Asunto: por favor, ayuda a tu padre. Ximena, tu padre cometió errores, pero ahora los está pagando. Podría perder su trabajo. ¿No podrías emitir una breve declaración? Algo como: mi padre siempre me apoyó en privado. Realmente le ayudaría. Está aterrorizado. Por favor, cariño, haz lo correcto. Lo correcto. Esa frase solía paralizarme. Ahora solo me cansaba. Me quedé mirando sus palabras y luego tecleé mi respuesta. No fue un error, mamá. Fueron 30 años de ellos. Yo no le obligué a mentir a la prensa. Yo no le obligué a ignorarme en cada hito. Yo no le obligué a tratarme como una decepción mientras elogiaba a Diego por respirar. No lo estoy destruyendo. Simplemente está parado bajo la luz por primera vez. Pulsé enviar. Nicolás me encontró una hora después, todavía en mi escritorio, con el portátil abierto pero sin tocar. Correo de tu madre, adivinó. Asentí. Quiere que lo proteja de nuevo. Se apoyó contra la pared. ¿Vas a hacerlo? Negué con la cabeza. No esta vez. Cruzó la habitación, me rodeó con sus brazos. ¿Sabes lo que me encanta de ti? ¿Qué? Que todavía te importa lo suficiente como para sentirte mal por hacer lo correcto. Solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. ¿Crees que eso me hace débil?, pregunté en voz baja. No, dijo. ¿Te hace humana? La entrevista de Forbes México tuvo lugar 2 días después por Zoom. David Cárdenas, el editor, tenía una de esas voces tranquilas y curiosas, del tipo que invitaba a la confesión. Me preguntó sobre mi trabajo de consultoría, mis métodos, mi filosofía. Luego, a mitad de la entrevista, preguntó: ¿crees que alguna vez te reconciliarás con tu padre? Dudé. La pantalla reflejaba mi rostro, cansado, afilado, finalmente mío. No lo sé, dije con sinceridad. Pasé años tratando de ganar algo que debería habérseme dado libremente. Ya no lo persigo. Asintió. Eso es poderoso. Cuando terminó la llamada, me quedé sentada en silencio. Afuera, las luces de la Ciudad de México surcaban la ventana como pinceladas. Mi vida ruidosa, desordenada, pública era de alguna manera más tranquila de lo que nunca había sido. 2 noches después, Valeria me envió un mensaje de texto. Portada de Forbes México confirmada. Felicidades, jefa. Sonreí, pero otra notificación apareció de un número desconocido.
Cuando la abrí, se me oprimió el pecho. Papá ha sido suspendido. Mamá no contesta su teléfono. Llámame si quieres hablar. Diego no respondí. Simplemente puse mi teléfono boca abajo, la pantalla oscureciéndose. Nicolás entró desde la cocina, con 2 tazas de té en sus manos. Vio mi rostro y las dejó suavemente. ¿Qué pasó? Papá está suspendido, dije. Podría perderlo todo. Nicolás se quedó en silencio. ¿Cómo te sientes? Lo miré. Como si la justicia y el duelo pudieran vivir en la misma habitación. Asintió lentamente. Ese es el tipo de paz más difícil. Me reí débilmente. Brenda, tu ex, una vez me llamó demasiado intensa. Quizás tenía razón. Él sonrió. También dijo que nunca encontraría a nadie que me desafiara, así que gracias por demostrar que se equivocaba. Eso me hizo reír de verdad. Por un momento, éramos solo nosotros dos, la tormenta afuera y la calidez de alguien que no necesitaba ser impresionado para creerme. Esa noche, antes de dormir, abrí mi correo electrónico. Valeria había enviado el borrador del diseño de Forbes México. Mi foto enmarcada contra el horizonte de la Ciudad de México, el titular en negrita, éxito en sus propios términos, como Ximena Garza construyó un imperio de consultoría mientras su familia no miraba. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, no por incredulidad, sino por reconocimiento. Por una vez, la historia llevaba mi nombre, y no pertenecía a nadie más. La edición de Forbes México llegó a los kioscos 13 días después. Mi foto me devolvía la mirada desde los puestos de periódicos, aeropuertos, estantes de cafeterías, la mujer que reconstruyó su propio nombre. No esperaba lo que vino después. El artículo se volvió viral de nuevo, incluso fuera de los círculos de negocios. La gente lo llamó el himno de los ignorados. Los podcasts lo discutían. Los paneles lo citaban. LinkedIn se iluminó con extraños etiquetándome bajo hashtags como define tu éxito y familia no es igual a validación. Y en algún lugar de ese ruido, mi padre desapareció de la vista. 2 días después de que la portada se publicara, recibí un mensaje de texto de Diego. Vi el artículo. ¿Te ves feliz? No creo haberte visto nunca así. Me alegro de que lo hayas encontrado, aunque no fuéramos parte del viaje. Me quedé mirando el mensaje un largo momento antes de responder. Gracias. Eso significa algo. Ni perdón, ni borrado, solo reconocimiento. Y eso fue suficiente. Ese fin de semana, la abuela Rosa me invitó a cenar. Su casa olía a romero y patatas asadas, igual que cuando tenía 10 años y me escondía del ruido del mundo. Había enmarcado las 2 portadas de las revistas y las había colgado en su sala de estar, justo al lado de la vieja foto de la Marina del abuelo. A tu abuelo le habría encantado esto, dijo, entregándome una copa de vino. Siempre decía que las personas que hacen que parezca fácil nunca tuvieron caminos fáciles. Sonreí. No me propuse demostrar nada. Lo sé, dijo. Por eso importa. No estabas intentando ganar. Estabas intentando construir algo real. El punto se hizo solo. Sus palabras se me pegaron como un calor que no me había dado cuenta de que me faltaba. El lunes por la mañana, un sobre llegó a mi oficina. Sin remitente, pero la letra era inconfundible. Papá. Mi corazón dio un vuelco. Lo sostuve un rato antes de abrirlo. Ximena, no espero que me perdones. Ni siquiera sé si lo merezco, pero necesito que sepas que ahora lo veo. Lo que hice y lo que no hice. El tío Paco me hizo sentarme y mirar fotos familiares antiguas. ¿Sabes que apenas sales en ninguna de ellas? Nunca me di cuenta. Siempre estaba centrado en Diego, siempre empujándolo hacia adelante. Me decía a mí mismo que estaba siendo práctico, protegiéndote de la decepción. Pero en realidad, solo tenía miedo. Miedo de que tu éxito pudiera ser diferente al mío. Y si funcionaba, eso significaba que había desperdiciado mi vida yendo a lo seguro. Verte triunfar a pesar de mí quizás incluso porque tuviste que luchar contra mí eso es difícil de tragar. No me necesitabas. Nunca lo hiciste. Y creo que eso es lo que no pude soportar. No estoy pidiendo nada.
Solo quería que supieras que finalmente lo entiendo. Estoy orgulloso de ti. Debería haberlo dicho hace años. Papá lo leí 3 veces. La primera con incredulidad, la segunda con ira, la tercera con algo parecido al duelo. No era una disculpa, no del todo, pero tampoco era manipulación. Era humano. La deslicé en el cajón de mi escritorio junto a la copia de Forbes México. Quizás algún día respondería, pero no hoy. Porque hoy tenía una conferencia telefónica con un nuevo cliente en Londres. Un contrato de 6 cifras que me había ganado sin necesitar ni una sola palabra de aprobación de casa. Nicolás asomó la cabeza mientras me preparaba. ¿Estás bien? Sí, dije, sonriendo. Y de hecho, lo estoy. Asintió. Entonces ve a hacer más historia. Mientras me giraba hacia mi portátil, vi las 2 portadas enmarcadas detrás de mí. Tech Review y Forbes México. 2 versiones de la misma verdad. La que ignoraron y la que escribí yo misma. Afuera, la ciudad zumbaba con el tráfico de la mañana. Adentro, sentí que algo se asentaba. No venganza, no victoria, solo quietud. Porque por primera vez, la historia de Ximena Garza no comenzaba ni terminaba con mi familia. Simplemente comenzaba conmigo.